Este programa es presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao. Hola, hola mi gente de Ávila TV, un nuevo episodio de tu podcast preferido Entre Películas. Hoy estaremos conversando de el cine independiente o del cine sin ataduras. Vamos a ver qué es eso, o sea, de qué trata el cine independiente, el cine sin ataduras, el cine que dicen que es con más libertad. Pero antes te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes, que interactúes con nosotros, nos digas sobre todo cuáles son tus películas de cine independiente favoritas, cuáles son las que más te gustan. Y bueno, para este episodio tenemos a un invitado muy especial. Estoy hablando de Eliezer Centeno. Eliezer es biólogo, productor audiovisual, es el productor del programa Zona Verde. Eliezer además es un gran cinéfilo y bueno, hoy vamos a conversar sobre el cine sin atadura. Eliezer, ¿qué es para ti el cine independiente? Háblanos un poco. Bueno, gracias Ricardo por la invitación. El cine independiente es aquel que no tiene los mismos formatos, los mismos esquemas del cine comercial. Tendríamos que hablar un poco cómo fue evolucionando el cine comercial antes de entrar en lo que es el cine independiente, ver la historia de Hollywood, cómo va surgiendo, cómo se va constituyendo como ese monstruo que vemos ahorita, que domina todas las grandes pantallas en toda la cadena de lo que es la producción, la distribución y la exposición de las películas, ¿okay? El control de las salas de cine, el control de toda la industria. Entonces, estamos hablando de que desde el comienzos de siglo, hacia 1903, cuando empieza la industria cinematográfica en Estados Unidos, surge primero en Nueva York, de allí se muda a lo que son Los Ángeles actualmente. La razón de esto es porque llovía mucho, y las locaciones en el exterior, eso no se podía realizar. Sin embargo, siempre la intención de esta industria fue la generación de capitales. Estábamos en una época de la preguerra y cuando surge la guerra, surge la necesidad de tener un aparato de campaña y Hollywood se presta en este sentido. Entonces vemos grandes producciones en torno a la guerra, en torno a lo que iba a ser el futuro, también se proyectó mucho, y lo que fue el Star System, la promoción de grandes estrellas, de grandes figuras. Todo eso se desarrolló en los años 10, 20, 30, 40, se empieza a consolidar la aparición de estas figuras, que eran los que llamaban a las salas de cine. Un dato interesante es que solo en la proyección estamos hablando del 90% de la generación, de la recaudación de industrias. Entonces, estas grandes compañías, que eran 8 al comienzo, fueron las que se concentraron principalmente en la adquisición de las mejores salas de cine. Entonces, empezaron a ejercer ese control. Que eran los teatros. Que eran los teatros en ese momento. Entonces, también hay un elemento importante de que ellas se conforman, primero las 10 grandes productoras de materiales audiovisuales, ellas se conforman en lo que es una empresa de patentes, una sociedad de patentes. Sin embargo, eso no cuaja inicialmente en los años 10. Luego sí se consolida digamos que un aparato, una sociedad. Entonces, hay otro elemento importante que hay que destacar de lo que es este tipo de cine, que se dice cine de estudios, pero realmente es cine de sociedad, porque no solamente es el elemento de la producción, es el elemento de la distribución y es el elemento de la proyección. Y actualmente todo lo demás asociado con el tema de que durante la pandemia, como vimos, la proyección era en la casa, ya las salas de cine empezaron a dejar de usarse. Entonces, por ejemplo, uno de los pioneros del cine independiente en esa época fue, por ejemplo, Walt Disney. Entonces, vamos a hablar de un elemento que es la innovación. El cine independiente
uno de sus principales elementos es que innova, genera cosas nuevas. Entonces, vemos en Disney la utilización, por lo menos del Technicolor, de lo que es la animación, las primeras largometrajes de animación, y generan la primera película, que es Blancanieves y los Siete Enanos, que incluso compite con las películas. Bueno, y en también los Oscar. recordemos el ratón Mickey. El ratón Mickey es una de las primeras creaciones, hasta el intelectual marxista Walter Benjamin en su momento habló de del significado que tenía el ratón Mickey. Pero algo interesante y paradójico es que en la historia del cine nace con el cine independiente, porque los primeros productores independientes del cine fueron los hermanos Lumière. Exacto. No había un gran estudio detrás de ellos, no había una industria, simplemente ellos desarrollan el cinematógrafo a partir de efectivamente de lo que era el proceso de las cámaras fotográficas, y luego ellos crean este cinematógrafo y ellos son los primeros productores independientes. Pero acercándonos a lo que quizás es el espíritu del cine independiente que se mantiene hasta nuestros días, uno de ellos es Orson Welles. Orson Welles hace esta maravillosa película, Ciudadano Kane, al margen de los grandes estudios, porque los grandes estudios ninguno quería hacer esa película, y la razón era de que la película hacía alusión al emperador amarillo, William Randolph Hearst, que tenía el control de los medios en ese momento, es como decía el Rupert Murdoch de hoy día. Entonces, claro, nadie quería enfrentarse a ese monstruo de los medios. Y bueno, a él no le quedó más remedio que con apenas 25 años buscar financiamiento propio, buscar gente que le diera recursos, que le aportara los recursos que no tenían nada que ver con la industria cinematográfica, y efectivamente Orson Welles logra hacer una de las más grandes producciones de todos los tiempos, y es una película independiente. ¿No? Y ahí es un elemento del cine independiente, lo que es la independencia. O sea, es el principal elemento, o sea, es la capacidad de crear y de dar narrativas distintas a lo que es el cine comercial. Entonces, por ejemplo, el tema de la violencia, quería hablar de Gaspar Noé con Irreversible, por ejemplo. El tema de la violencia se consolida como un tema de la desensibilización hacia este elemento. Entonces vemos producciones como Deadpool, que mata de forma graciosa. ¿Y cuál es la intención con eso? Precisamente desviarnos de lo que es la violencia real, la violencia sensible. Entonces vemos una película que es sumamente incómoda, como es Irreversible. Vemos un homicidio, vemos una violación, pero vemos desde otra narrativa. Y entonces el cine independiente tiene ese elemento, tiene las narrativas que tú no vas a ver en el cine comercial, que de alguna forma te lavan el cerebro. Que son hasta incómodas. Que son incómodas, y tú empiezas a verlas allí, ¿no? Entonces, sí, incluso hay algo muy importante en el cine independiente, y es que el creador, el que está pensando en una idea y que luego la plasma en un guión, o que simplemente agarra un guión que le gustó mucho y quiere realizarlo, es que no tienes a alguien que te está financiando y te está diciendo: no, ahora la película la vas a hacer por este lado o por aquel. O sea, en vez de tener este final, va a tenerlo de esta manera, que eso fue lo que le pasó a Ridley Scott cuando hizo Blade Runner, donde los productores de la cinta le impusieron un final cuando él tenía pensado hacer otro final, que él lo grabó, y luego salió la versión del director, pero en inicio, ese final que vemos en la película, digamos, de factura comercial, es muy distinto, es un final hollywoodense típico. Sí, típico, el final feliz. El final feliz, donde, bueno, el hombre se salió con la suya y se llevó a la chica. Es como esas películas, vaquero, pues. Sí, esos finales que vemos en Rápido y Furioso, ¿no? Entonces, podemos decir que hay sus excepciones, como es el caso de Charles Chaplin, a pesar de que la mayor parte de sus producciones estaban hechas con los grandes estudios, los estudios lo respetaban de tal manera que le permitían a él hacer lo
lo que quería, pues. Sí, hay un ejemplo, La Quimera del Oro, en ese momento cuando él transmite lo que es esa vida real de lo que era a través del humor, de lo que fue la explotación minera en California, él tenía todas las libertades de hacerlo y lo plasma como una crítica social, el hambre que pasaron los mineros por el sacrificio de ir a buscar oro. Entonces, esos elementos que vemos en Es un cine Chaplin, social. es un cine social, por supuesto. Es un cine con humor, un cine social, pero independiente desde esa perspectiva. Fíjate, vamos a seguir conversando y nos vamos a ir digamos, de este lado del charco, como le dicen. Sí. Pero antes tenemos que decirles que este podcast llega a través de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Inscríbete, sumérgete en el maravilloso mundo de las pantallas. ¿Qué estás esperando? Vente con nosotros aquí a la EMPA. Y bueno, también está el Salón VIP 1111 con los mejores servicios para que luzcas un peinado espectacular. Los encuentras en el Salón VIP 1111. Todas las opciones para el cuidado de tu cabello. ¿Te gusta vestir a la moda con todos los accesorios? Bueno, en Lola Creaciones tenemos el estilo, tenemos la elegancia, la innovación y bueno, vístete chévere allí. ¿Te provoca un postre divino y de alta calidad? Bueno, EM Postres y más lo tiene para ti, haciendo de tus días dulces y felices. Y bueno, el Finacao, donde hacemos del cacao el mejor chocolate, nos hacen, todos estos patrocinantes hacen que este espacio sea posible. Hablando de este lado, fíjate, hubo mucho cine independiente en México. Sí. Entre esos, Cantinflas. Habían estudios, México llegó a tener la segunda industria cinematográfica más grande del planeta, después de Hollywood. Incluso era más grande la industria del cine mexicano en su momento que la propia Cinecittà en Italia. Ahí se hizo mucho cine independiente. Ahora hay que hablar también de los factores que hicieron que esa industria cayera, pues el tema de la competencia. Sí, el tema de la propaganda hegemónica hollywoodense hizo que decayera y también un tema de los recursos, porque hacer cine siempre fue costoso. O sea, incluso a los que hacen cine independiente les cuesta mucho Sí, obtener pues los recursos y todo eso. Hablando también del caso de Venezuela, bueno, fíjate, aquí tenemos a Clemente de la Cerda, sí, a Román Chalbot, tenemos a Mauricio Wallerstein. Aquí en Venezuela hay una tradición de cine independiente con apoyo del Estado, pero podemos decir que es cine independiente porque a esos creadores no se les puso cortapisas, sí, a pesar no hay limitaciones. Sí, a pesar de que incluso el Estado en su momento estaba dominado por el Pacto de Punto Fijo en la Cuarta República, pero hay que reconocer que aunque no había muchos recursos... Y hubo muchas producciones como Araya, por ejemplo. Sí, bueno, en el caso de Margot Benacerraf, una producción independiente también, la creadora de la Cinemateca Nacional y un gran referente de nuestro cine. En el caso de Clemente de la Cerda, él pudo hacer el cine que quiso. Román Chalbot ha hecho el cine que ha querido hacer. Y lo mismo podemos decir de Fina Torres. Recordemos recientemente el Dije en septiembre, esa película, digamos, con esa visión femenina, una película que también se muestra como una película independiente, o como La distancia más larga, o también podemos hablar de esta película de ciencia ficción, Infección. Es una película de zombies, pero venezolana. Venezolana y hecha con recursos propios. Pero en Venezuela es el híbrido de que el Estado aporta o la totalidad de los recursos o parte de los recursos y también ayuda con la distribución. Y además que tenemos una ley de cine que de alguna manera permite que los productores independientes puedan mostrar puedan distribuir sus producciones. Entonces, el cine independiente en muchos casos está conectado con políticas de Estado, como es el caso de Francia,
donde los creadores, y en el caso de Italia y en muchos países Sí, en donde hay Europa, promoción estatal del cine como tal. y no se meten con los contenidos. O sea, Exacto. ellos presentan un libreto, un guión, un proyecto, y si es aprobado, bueno, Se tiene la presenta. libertad Sí. el director de hacer. En Alemania también es así. De hecho, hay una película alemana también independiente, Lore, que te plantea precisamente una de las cosas que tú no vas a ver en Hollywood, y es lo que pasó el pueblo alemán después del final de la guerra. Es decir, a la Alemania ocupada por los rusos y por los aliados franceses, ingleses y estadounidenses. Y bueno, esa película narra Bueno, yo no la diría que fue una Alemania ocupada, fue una Alemania liberada por los rusos, liberada de los por nazis. los soviéticos en este caso. Claro, pero sin embargo en la película que se plantea la realidad después de esa liberación, todo lo que pasó el pueblo alemán que entró en contradicción con lo que se había estado estableciendo desde la narrativa nazista, o sea, porque es un pueblo de alguna forma disociado por esa campaña comunicacional, y luego levantarse de eso costó muchísimo. Entonces, Son pocas las películas que muestran esa realidad, ¿no? y esa es una de esas. Entonces, Bueno, pero fíjate, hay algo que también podemos hablar de Hollywood, volviendo otra vez a Hollywood, y es que en Estados Unidos, Canadá y en el mismo sí, Reino Inglaterra, Unido, Reino Unido. hay un cine independiente, y ese cine independiente es hecho por muchos de estos protagonistas que los vemos en el cine comercial, pero recordemos aquella película Easy Rider, donde sale Jack Nicholson, está Dennis Hopper, Peter Fonda, esos monstruos Sí, de la esos época, grandes. juntos en una producción en la que ellos aportaron, en la que ellos mismos aportaron, y podemos entonces hablar del caso de Robert Redford, este gran actor. Que también promueve un festival de cine. Promueve quizás el mayor festival de cine independiente, que es el Sundance. Exacto. También está el Festival Tribeca. Y En Lima también. está el Festival de Lima, y tenemos el Festival también de La Habana, o sea, También. que se hace en Cuba, es un festival interesante. Háblanos un poco de esos festivales. Bueno, estos festivales son la vitrina para mostrar precisamente estas películas que son del cine independiente y se premian regularmente este tipo de películas. Es poco el espacio que tienen del cine comercial como tal. Bueno, en efecto no se exhibe cine comercial porque en el caso de Cannes, que muestra todo, en Cannes vemos cine comercial, pero también vemos cine independiente, y son muchas las películas con visión independiente que son favorecidas en Cannes, pero principalmente podemos hablar de el Sundance Festival. Hay que hablar muy bien de ese festival, de ahí, de las grandes películas del gran cine, las vemos que salen de allí. Es rara la película premiada en el Sundance Festival o que es exhibida en el Sundance Festival, porque ellos hacen una selección, no es que llega, como decimos aquí en Venezuela, no es que llega cualquier guateperro allí Sí, no, cualquiera llega a esos festivales. Sí, a pesar de que la película pueda tener un bajo presupuesto, a pesar de que la película tenga planos sencillos y todo esto, es una película bien elaborada, es una película con un gran relato, una gran narrativa. Entonces, Sí, y los elementos también, por lo menos fotografía, que es lo que es realmente se premia el séptimo arte en estos. sí, fotografía y estos festivales. movimiento. Sí. Fíjate, hay algo que podemos también hablar acerca del cine Incluir, independiente, y es que el cine independiente puede surgir de cosas no muy elaboradas y que se convierten en un gran boom. Eso pasó, por ejemplo, con la película del proyecto de Bruja de Blair. El proyecto de la Bruja de Blair, Película exacto. que Cámara en mano, imagino. sí, y que además fue realizada por unos principiantes con un costo muy bajo, y bueno, recaudó cientos de millones de dólares. O sea, fue una gran sorpresa. Recientemente ajá. Whiplash también. Ah, bueno, fíjate, Whiplash, Whiplash. una gran película, extraordinaria, una de las mejores películas que he visto. Fíjate cómo el actor principal de la Sí, película, Simpson. sí, Nota. que lo hemos visto En la Spider-Man. trilogía de Spider-Man. Sí, que JJ Sí, Jameson. él dice que es uno de los papeles donde él se ha sentido más libre. O sea, fíjate que no es un solo tema del director y de quien produce la película. No, también los actores, claro. sienten la libertad de hacer lo que quieren.
Hablando de Whiplash, tenemos que recordar a un director alemán, a Wim Wenders, que te hizo esa película como Buenavista Social Club, una cosa extraordinaria. O también podemos mencionar a Hotel Budapest también. Bueno, a Wes Anderson Con Hotel Budapest. Gran Hotel Budapest. O sea, son tantos los creadores que han hecho cosas interesantes y maravillosas al margen de los grandes estudios. Woody Allen. Sí, un gran También, referente ¿no? del cine, no podemos olvidar a Woody Allen. Pero mira, Ahora, Eliezer, por ejemplo, Tarantino. Pudiéramos hablar de que también es cine independiente en su... sí, en definitiva lo es. Sí, que Él trabaja con los grandes estudios, pero a él lo dejan hacer lo que él quiere hacer y él es el que pone principalmente los Es recursos. una estética diferente. Sí. Bueno, mira, Eliezer, lamentablemente hemos llegado al final de este espacio. Hemos podido tener una conversa donde nunca podemos abarcar la totalidad. Es demasiado extenso. Sí, es muy extenso, pero a través de nuestras redes, @entrepelículas 2022, @Ávila TV Vibra, tú puedes interactuar con nosotros, puedes sugerirnos temas, hablar de qué películas, de qué directores. Así que te invitamos. Hoy no estuvo con nosotros Mariana Yepes, pero ella sigue con nosotros, así que sus fans no se preocupen, ya la veremos en los otros episodios. Yo además estoy muy contento y muy feliz por cómo están los Leones del Caracas. Lo siento por los magallaneros que están aquí. Estamos contentos. Estamos contentos los caraquistas y bueno, vamos para adelante y bueno, sigan con Entre Películas y nos vemos para la próxima. Chao, Bueno, Eliezer. gracias, Ricardo. Bueno, y la Chao, mi invitación a que vean Entre Películas, su podcast, nuestro podcast. Así es. Chao. Y este programa fue presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao.